Muy buenas tardes, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Esta es la presentación de la tarea 2.2, es una presentación en PowerPoint acerca de los límites del constructivismo pedagógico para el curso de Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, del cual la tutora es la doctora Ana Lucía Jiménez Pérez y mi nombre es Mariluz Amaranto Ortega. La presentación tiene por nombre Límites del constructivismo pedagógico. ¿Qué pasa con la introducción que tenemos ahora acerca del constructivismo? El constructivismo, como su nombre lo dice, busca que el individuo forme, aprenda, o sea, se forme, no aprenda, edifique su propio conocimiento a través de la experiencia aplicándola a su contexto. Es el objetivo de la educación crear las oportunidades para que los seres humanos propongan soluciones ante las problemáticas a las que se enfrentan día a día. Es decir, lo que se quiere con el constructivismo es que se parta de la realidad, del contexto y que los educandos, los estudiantes tengan esas bases para que puedan ellos mismos dar soluciones a las problemáticas a las que se enfrentan o a las que se originan en su contexto. El objetivo de esta presentación es analizar las vertientes del constructivismo para así poder tener una visión clara de las aportaciones del constructivismo de Piaget. Posteriormente se presentarán unas conclusiones sobre el tema desarrollado para culminar con las referencias bibliográficas correspondientes. El paradigma constructivista, existe un poco un problema ahí, un tejemaneje con el objeto de estudio del constructivismo, ya que se puede tomar como epistemología, que es la teoría del conocimiento que busca validarlo, teoría de la ciencia que permite de manera metódica la aprehensión del conocimiento y una filosofía de la ciencia que nos proporciona una manera rigurosa, una reflexión y un análisis del conocimiento. Los enfoques constructivistas, tenemos los siguientes enfoques: el constructivismo radical, en el cual el mundo se crea por el pensamiento humano y depende de él. Uno de los representantes es Heinz von Foerster y tenemos los siguientes comentarios acerca de este tipo de constructivismo. El conocimiento es construido activamente por el sujeto, la función de la cognición es adaptativa y depende de la experiencia que tengan los sujetos o los que tienen el contacto con el conocimiento. El constructivismo piagetano, representante Jean Piaget, y algunos de sus comentarios o características son que las estructuras piagetanas se generan y evolucionan con el tiempo y las formas que sirven para organizar el conocimiento no son innatas, sino que se van adquiriendo a lo largo de la vida, es decir, con la experiencia, que es muy importante para el constructivismo. El constructivismo social, sus representantes son Driver y Easley, se configura a través de los problemas que presentan los sujetos para comprender las ciencias. Y segundo, se centra en el esfuerzo de dar soluciones coherentes a los problemas de enseñanza y aprendizaje. La epistemología constructivista tiene unos elementos comunes. ¿Sí? Los elementos comunes del constructivismo son: primero, nuestros conocimientos no se basan en algo externo, ¿sí? Tenemos siempre algo dentro en nuestro contexto que nos permite tener ese conocimiento o llegar a él. El conocimiento es una construcción mental que resulta de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, concibiendo el conocimiento como una construcción propia que surge de la comprensión lograda de los fenómenos que se quieren conocer. Es decir, se va construyendo a partir de las diferentes experiencias que se van viviendo y de la exposición que se tiene a diferentes situaciones, lo cual hace que el individuo vaya adquiriendo conocimiento, representaciones de las cosas, enfrentándose a ellas y así a partir de ello construir y volver a reconstruir esos conocimientos que ya tenía. Explicación acerca de cómo se llega a conocer coincidiendo el sujeto como participante activo, que establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información con el apoyo de agentes mediadores. Es decir, a través que ese mediador puede ser un docente, puede ser un filósofo, puede ser una persona que medie, incluso el mismo conocimiento, ¿no? Ante cómo el sujeto participa de forma activa. No es que solo está quieto ahí, le llegan las ideas y le llegan las ideas y las absorbe, sino que las utiliza, las maneja, las moldea y las va utilizando para resolver sus propias problemáticas o las de su entorno. El proceso del conocimiento permite al conocedor organizar sus experiencias vivenciales y experimentales y descubrir una realidad, su realidad circundante. Las dificultades epistemológicas del constructivismo.
como todo, como nosotros sabemos, esto siempre hay una lucha para lograr avanzar, para crecer, para evolucionar. Entre estas dificultades encontramos los vacíos en la elaboración del propio discurso. Muchas veces no se sabe o se confunde o se piensa que el constructivismo está relacionado con algunas otras cosas. Muchas personas dicen, no, es que yo soy constructivista y se toman las ideas y comienzan a partir de esas ideas a crear nuevas y se les olvida que pues el constructivismo tiene sus bases, ¿no? Que se tomen a la ligera sus postulados y que se llame como tal a cualquier cosa que suene a elaboración propia, que era lo que acababa de decir. Reduce el realismo y el materialismo a sus versiones mecanicistas y contemplativas, viéndose cuestionada por los postulados de esta y los del empirismo de Hume, ¿no? Entonces, ya al reducir, a meterse con otras ciencias o con otras filosofías y coger su conocimiento, su estado del arte y de pronto minimizarlo, pues entra ya en roce, porque siempre se va a querer mejorar y no empeorar, ¿no? Que se quede en una sola teoría sin hacer propuestas prácticas, o sea, que no, que sea siempre la misma idea y que no avance o evolucione. Pone más énfasis en el proceso de generar conocimientos que en sus contenidos, más en la forma que en el fondo, lo cual es fatal para la escuela. Sí, porque sí se necesita, en la escuela sí tenemos en cuenta los procesos, ya no se trabaja tanto con contenidos y más con habilidades, con el desarrollo de habilidades, entonces de pronto este aspecto podría ser chocar un poquito con lo que nosotros ahora trabajamos en la escuela. El constructivismo como teoría pedagógica contempla los contenidos, cómo se educa, qué se ha de generar para formalizar el quehacer educativo, ¿no? Tenemos que el acercamiento nos habla de los aportes de Piaget, Oswald y Vygotsky. El primero es el de las estructuras cognitivas que pertenece a Piaget, en el cual la percepción y el lenguaje se despliegan para acelerar el perfeccionamiento del individuo. El saber previo y la construcción activa, que ya hacen referencia a Oswald, es la instrucción es pertinente cuando se vincula de forma estable y clara al saber anterior con los conocimientos recientes, es decir, los conocimientos previos con los conocimientos nuevos que adquirimos. ¿Cómo hacemos esa fusión y construimos unas nuevas ideas y nuevos conceptos acerca de lo que ya conocíamos? El factor social y las capacidades individuales. La instrucción lleva al estudiante a conocer la estructura social y saber cuál es el significado de esa realidad, que ya es con Vygotsky, que es todo lo que tiene que ver con lo sociocultural, la cultura, lo social, cómo el individuo en su sociedad, en su contexto, utiliza todos esos saberes, presaberes y esa experiencia para darle forma y construcción a su propia realidad. Aportes del constructivismo a la enseñanza. Entonces tenemos que los aportes de Piaget, básicamente, lo primero es coordinar las experiencias sensoriales con las motoras, desde que los niños nacen, de cómo gatean, todo esto va relacionado con la forma en la que escriben, en la que hablan, en la que se van desarrollando a medida que van aprendiendo. Segundo, entender el lenguaje como manifestación, importantísimo. Nosotros sabemos, y todos los que estamos aquí en el doctorado, como docentes, que el lenguaje, el manejo del lenguaje, la comprensión, el proceso de comunicación es súper importante para no solo hacernos entender, sino para establecer relaciones entre individuos y entre seres humanos. Incluso con otras especies necesitamos tener esa relación por medio de un lenguaje que puede ser un símbolo, que puede ser el lenguaje de señas, pero necesitamos siempre establecer una comunicación como seres sociales, ¿no? Tercero, el avance en las estructuras cognitivas por medio de los intercambios comunicativos. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos, el intercambio que tenemos en esa comunicación, hace que nuestras estructuras cognitivas se alimenten, crezcan, se desarrollen y evolucionen. No toda adquisición que se propone como tarea de aprendizaje favorece el avance de los sujetos. Lo hemos vivido nosotros cuando tenemos diferentes cursos. A veces uno propone una idea y con ese curso no funcionó, o uno hizo una muy buena planeación y uno quiere que todo eso lo prendan, pero no funcionó. Entonces tiene uno que entrar a replantearse de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las edades, qué falló ahí para volver a construir unas nuevas actividades o nuevo conocimiento para con los estudiantes. Es primordial no perder de vista ciertos nexos sobre la conducta y lo afectivo. Es muy necesario, no todo es disciplina, no todo es... ¿Qué relación hay entre lo afectivo y la conducta? ¿Qué le está pasando al ser, al individuo que se comporta de cierta manera y qué relación hay entre esos dos aspectos?
Consideraciones generales. El constructivismo no es directamente una psicología ni un método, es un modo de plantear los problemas epistemológicos e intentar resolverlos. Es decir, no es como sí que no va a ser así de esta manera, sino está intentando dar una pauta o una forma de cómo resolver esos problemas epistemológicos del conocimiento, relativos al conocimiento. El constructivismo es una teoría del conocimiento que intenta explicar el aprendizaje, cómo aprendemos, de qué se aprende, de qué forma, cómo se mejora, cómo se llegó a ese concepto. No es que sea solo, ay, llegué porque llegué, sino de qué manera se llegó a ese concepto. El constructivismo ofrece una explicación del proceso del conocimiento con supuestos e implicaciones de la comprensión de la persona humana. Entonces, siempre parte de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, para poder volver a construir o para poder volver a recrear la realidad. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que el constructivismo se ha apropiado de un objeto que no le pertenece al incursionar en los terrenos de la pedagogía, del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual es perfeccionamiento de los individuos a través de las diferentes metodologías educativas. Entonces se busca perfeccionar al ser humano, hacerlo integral, hacerlo mejor cada día y de pronto para el constructivismo es un poco complicado, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sabemos que muchos se utilizamos y dentro de nuestras capacitaciones y de nuestra formación, el constructivismo es uno de las vertientes eh, de esos modelos que nos permiten mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como docentes muchísimo. Con el constructivismo se busca dar paso a una educación inclusiva en la cual se tengan en cuenta las realidades de los educandos, sus intereses y la relación de lo que aprender en su diario vivir. Se pretende que los alumnos alimenten sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos y transformen así su realidad circundante. Es decir, el conocimiento no llega porque sí, es construido y transformado por nosotros, por el sujeto, quien lo estructura a su contexto de acuerdo a las experiencias a las cuales se ve expuesta en su entorno. El constructivismo analiza la percepción, el comportamiento y los procesos de comunicación que permiten que las personas identifiquen y desarrollen sus realidades individuales, sociales, científicas, ideológicas, que es lo que hemos venido diciendo, lo que he venido diciendo durante la presentación. El aprendizaje es significativo, ¿sí? Entonces ya lo repetitivo, lo mecánico, lo que no es creativo, entonces no es constructivista, ¿no? Debemos salir de ese rol. Entonces ahí cambia el rol del docente, el rol del estudiante, el rol de la escuela, todos los roles, porque ya nosotros no vamos a ser simplemente los que tenemos todo el conocimiento, sino que nuestros estudiantes van a pasar a ser quienes deban utilizar y transformar ese conocimiento y nosotros nos volvemos como puente entre el conocimiento y nuestros estudiantes. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación sea agradable para ustedes y espero sus aportes. Muchas gracias.